La parashá. ¿Qué es la parashá? Para repetir un poco y refrescar la memoria. Son las 54, es una porción de las 54 parashó, en plural, parashó. ¿Qué son las 54 parashó? Son las porciones en que se dividió la Torá. Esdras, dirigido por el Eterno, hizo esta labor de dividirla en porciones y así se pudiera estudiar toda la Torá durante todo el año. Y desde que celebramos el año 5780, hoy se está estudiando desde anoche en todo el mundo la parashá número 5, porque cada año volvemos nuevamente a estudiar cada parashá. Y estamos en la parashá número 5. Y la parashá número 5 corresponde a la vida de una mujer muy especial en la Torá. Y esta mujer es Sara. Sara, considerada como matriarca, una de las matriarcas de la Torá. Sara es una mujer que vivió durante 127 años. Tuvo muchos años sobre la tierra. A los 127 años ya era una anciana, pero la escritura nos dice que Sara fue siempre una mujer hermosa y aún siendo anciana seguía siendo una mujer hermosa. ¿Cuál era esa particularidad? Pues que Sara estaba llena de la gloria del Eterno. Amén. Y eso la embellecía aunque fuese una anciana. Amén. Y los años de Sara en la Torá se cuentan de una manera muy especial. Dice que Sara murió cuando tenía 100 años, 20 años y 7 años. Tiene un conteo profético, los 127 años de Sara. Sara tiene muchísimo para enseñarnos como familia, como esposa. Muchísimo que entregarnos. Y Sara fue la compañera de ministerio de Abraham durante toda su vida. Desde el momento que se casó con él, fue una compañera que estuvo ahí para apoyarlo, para estar con él en todo momento. Fue fiel, fue cabal, fue fidedigna a la visión y hombro a hombro estuvo con Abraham. Y cuando Abraham, si ustedes recuerdan, viajó, se desplazó con Isaac para hacer el sacrificio en el monte Moriah, Sara sabía que Abraham sacrificaría a su único hijo ese día. Y el corazón de Sara, pues ya se imaginará usted cómo se encontraba, lleno de dolor. Y Sara se quedó en Hebrón mientras que Abraham e Isaac se desplazaron hasta el monte Moriah que quedaba en el templo Hebrón en Jerusalén. Cuando ocurrió todo ese milagro extraordinario de que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y el Eterno le habló y le dijo detente y le resguardó la vida y en su lugar sacrificó a un animal, Sara no sabía nada de estos acontecimientos. Lo único que ella sabía era que su hijo en ese momento estaba siendo sacrificado. Después de que ocurrió aquello tan hermoso, Abraham regresa con Isaac para darle la hermosa noticia y poderle decir a su esposa que su hijo estaba vivo, que el Eterno había cumplido un propósito extraordinario en él. Pero cuando Abraham llega con Isaac, se encuentra él con una triste noticia, y es que su esposa había fallecido. La compañera de toda su vida había muerto, ya no estaba ahí. Y es una historia hermosa, pero leyendo todo lo que dice la Escritura, la Torá sobre este suceso, la verdad, otro día lo hablamos. Hoy quiero concentrarme en algo más que ocurrió después del hecho de la muerte de Sara. Repito, Sara tiene mucho que darnos. Habla esta parashá
No me puedo desplazar y siento que estoy amarrada. Me quiero ir y no puedo. Ah, qué cosa. Me voy poniendo como nerviosa porque... ok, me concentro aquí. ¿Qué decía? Que Sara tiene mucho que enseñarnos a las esposas. Abraham mucho que enseñarle a los esposos. Pero quiero que fijemos nuestra mirada profética en Isaac. En un suceso, cuando Sara muere, Isaac tenía 37 años de edad. Y en ese tiempo entonces Abraham dispone realizar una misión muy importante. Y es encargarle a su siervo más antiguo a su servicio esa misión. Eso usted lo puede leer después en Génesis capítulo 15, a partir del verso 2. Se habla de esta encomienda. ¿Y cuál era la encomienda? De que su siervo más antiguo, que se llama ¿cómo? Eliezer, fuera y buscara esa novia para su hijo Isaac. La misión con la promesa, porque él aceptó la misión, pero tuvo que hacer una promesa, y era de encontrar una mujer que no fuera cananea, sino que esa mujer tenía que ser del mismo linaje de Abraham. ¿Por qué no cananea si en esa tierra ellos habitaban? Bien, vamos a ver qué dice. Segunda de Corintios, capítulo 6 y verso 14. Dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué en común la luz con las tinieblas? Se está explicando solo el texto. ¿Por qué Abraham no podía permitir que Isaac desposara a una mujer cananea? Por lo mismo que el Eterno nos dice a través de Yeshua en 2 de Corintios, no podemos unirnos en yugo desigual. Así es. Nada tiene en común la justicia y la iniquidad. Nosotros, dice la palabra, somos considerados justos por la obra redentora de Yeshua. Quien no camina con Yeshua, camina en iniquidad, o sea, en perversión. Quiere decir que está en tinieblas. La luz no le ha anegado. Y el pueblo cananeo era un pueblo idólatra. Así que Abraham también advierte a su siervo que si Isaac decidiera salir de la tierra de donde ellos, volver a la tierra de donde ellos salieron, él debía impedirle regresar a esa tierra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esconde o guarda esta orden? ¿Qué cosa? Estoy incómoda, en serio. Ay, Abacados. Tú conmigo. Así, sí, no, yo no voy a poder predicar. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué es lo que estaba contenido dentro de esa ordenanza que Abraham le estaba haciendo a Eliezer? Y esa ordenanza venía del mismo Padre. Y era que Isaac no podía contaminarse. Su hijo no podía contaminar su corazón con la influencia de los pueblos paganos. Amén. Nos está hablando a nosotros. Amén. La Escritura dice que nosotros somos ¿qué? Santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartados. Isaac venía de un linaje, de un diseño donde era apartado para el Eterno. Tú y yo venimos del linaje de Yeshua, donde somos apartados para el Eterno. Así como Abraham estableció que su hijo no se podía contaminar con la cultura del pueblo cananeo, de un pueblo pagano, el Eterno ha estado estableciendo por su Torah que tú y yo no
no nos podemos contaminar de un pueblo pagano. Alaba al Rey. Nosotros recordemos que somos la novia. Amén. Eso es. Nosotros somos la novia. Y como novia estamos siendo purificada, apartada de todos estos pueblos para cumplir una misión extraordinaria. Recordemos que Isaac, cuando fue a hacer el sacrificio en el monte Moriah, fue el prototipo de Yeshua HaMashiach. Ahora, la búsqueda de la novia para Isaac es una sombra profética de la novia de Yeshua HaMashiach. Y vamos a verlo. Para que analicemos todo este texto, necesitamos pensar de la siguiente manera. Ver a Abraham como prototipo de Yuhei Baihei. Vamos a ver, a personificarlo en él. Y a Isaac como el prototipo de Yeshua. A Eliezer como el Ruach HaKodesh, que lleva la misión. ¿Me explico? Bien. Veamos ese encuentro maravilloso. En Génesis 24, del 1 al 4 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Yuhei Baihei había bendecido a Abraham en todo. ¿En qué? En todo. ¿Qué decía la palabra de ayer? Bueno, una parte de los decretos. Por ahí esta mañana estaba leyendo algunas respuestas muy interesantes de unas hijas que seguían decretando sobre sus vidas. Porque es para quién. Es para mí. Fue hecho para mí. La provisión fue hecha para quién. Para mí. Y Abraham en su diseño tenía provisión, y la provisión fue hecha para él. Por lo tanto, él había sido bendecido en todo. En todo. En todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Yuhei Baihei, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Está establecido, está registrado cómo debía realizarse la búsqueda, cuáles eran las particularidades que debía de tener en cuenta Eliezer en esa búsqueda, o Eliezer. De ninguna manera Isaac podía volver a la tierra de Abraham. ¿Por qué? Porque la orden había salido del Eterno. Recuerde que el Eterno le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Sal de tu tierra. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y esa orden que cubría al padre también estaba sobre el hijo. Amén. En la figura profética, recordemos algo, y es que es la novia la que debe dejar la tierra, no el novio. ¿Cómo así? Cuando suene los shofares en los cielos, ¿quién sale de la tierra? La novia. La novia. El novio está allá y la novia sale. Y de esa misma manera tenía que quedar registrado en la Torá la profecía de cómo sería el momento en que nosotros nos encontremos para la boda con nuestro Mashiach. La novia debe salir de la tierra, debe salir de la parentela. ¿Y la novia quién es? Rebeca. En la historia de Isaac, la novia es Rebeca. Y ella debía tomar la decisión, sí o no, se iba a ir a ver al novio sin conocerlo.
Así que Rebeca es el prototipo de la novia del Cordero, o sea, del prototipo de nosotros. Rebeca, al escuchar el diseño, ella dijo, yo voy. ¿Por qué? Porque entendió en su corazón el propósito y lo amó. Tú y yo hemos recibido el propósito y el diseño. Y sin conocer a Yeshua, lo amamos y lo seguimos. Es igual. Así que con esa promesa salió Eliezer. Y esa promesa, recuerde que fue sellada por un acto profético. ¿Cuál fue el acto profético? De poner la mano debajo del muslo de Abraham. Y así se fue al encuentro, a buscar a aquella mujer. Y dice Génesis, capítulo 24, verso 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Por qué se llevaría 10 camellos? ¿Y por qué regalos? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Qué es lo que está ahí guardado? ¿Cuál es ese código? Bien, entendamos algo. Él iba ¿para dónde? Para Mesopotamia. Y Mesopotamia significa confusión. Recordemos que cuando habla de Nacor, está hablando del hermano de Abraham. Y Nacor es el espíritu inmundo que se para delante de tu puerta para que tú no puedas verla y no puedas accesar conforme el propósito del Eterno y te quedes deambulando como el pueblo de Israel en el desierto. De eso hablamos en los decretos. ¿Y por qué te quedas deambulando? Al no ver la puerta, entonces hay confusión, no ves nada, no entiendes el propósito. ¿Qué es vivir sin propósito? Es vivir sin diseño. Es vivir sin Torah, es vivir sin el Eterno. ¿Y cómo vivía el pueblo de Mesopotamia? Así mismo, muy cierto. Entonces, él para ir a un lugar pagano, con una cultura contraria a la de la Torá y a la del Eterno, se llevó 10 camellos. ¿Qué ocurría con estos camellos? Bueno, estos 10 camellos estaban profetizando las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Tenemos que recordar un poquito de las enseñanzas de la Yeshiva. Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, pero también estaba profetizando los 10 mandamientos. ¿Por qué profetizaba estas dos cosas? Uno, porque lo que se estaba estableciendo en ese momento era lo que el Eterno estaba hablando desde el futuro. En el futuro estaba enviando la palabra al pasado para que proyectara a todo ese pueblo y a nosotros hacia ese futuro. Yo sé que lo voy desarrollando y usted me va a ir llevando el hilo mejor. Llevar los 10 mandamientos a un pueblo pagano, aquello era contundente. Y llevó regalos. Dijimos que miraríamos a Eliezer como representación o prototipo ¿de quién? Del Ruach HaKodesh. Y si comparamos las obras del Ruach en nuestra vida, son regalos para nosotros. ¿Cuáles son esos regalos? Los dones del Espíritu. ¿Dónde dice eso? En 1 Corintios 12. Tome nota y luego lo lee en la casa. 1 Corintios 12 establece cuáles son los regalos del Espíritu, los dones del Espíritu, igual del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Amén. Alguno podría decirme, pero la novia no son 10 tribus, la novia son 12 tribus de Israel. Sí, es verdad, pero tengamos en cuenta algo.
que cuando se dividió el reino allá en los tiempos de Salomón, voy a meterme un momentico ahí para explicarme mejor. Cuando Salomón murió, hubo una división en el reino. Con el rey del norte, se dividió el reino y quedó en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte estaba comprendido por 2 tribus. Y el reino del sur, ¿por cuántas? Por 10. El reino que comprendía 2 tribus, ¿a cuál casa pertenece? ¿A cuál? A la casa de Judá. Y el reino que comprendía 10 tribus, ¿cuál casa es? La casa de Israel. Y la casa de Israel, con las 10 tribus, fueron esparcidas por todas las naciones. ¿Se acordaron de eso? Sí. Bueno. ¿Cuál es el punto aquí? Que Rebeca sabía que ella pertenecía al linaje de la casa de Judá. Vamos, no sea tan difícil. Lleva 10 camellos que pertenecen, que representan a las 10 tribus perdidas. ¿Para dónde las lleva? Al encuentro con la mujer que estaba representando a la casa de Judá. ¿Qué está diciendo eso? Que se estaba preparando la boda entre la casa de Israel y entre la casa de Judá. Cuando venga Yeshua HaMashiach, habrá una boda y se unirá la casa de Judá con la casa de Israel. Amén. Génesis 24:11 dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Está hablando de cuando Eliezer llegó al punto del encuentro profético, a un punto que se convertía en una puerta causal para un propósito que nos abraza a nosotros y que abraza a generaciones. Ese pozo de agua está haciendo referencia a las aguas, al pozo de agua de vida, a las aguas de vida. ¿Cuáles son las aguas de vida? La Torá. La Torá. Recordemos algo. En Juan 4, en el mismo pozo, en un pozo, se encontró Yeshua con una mujer. ¿Con cuál? Con la samaritana. Pasó exactamente lo mismo. Había una cita programada por el Eterno en un pozo de agua de vida, y en esa puerta, un portal, una dimensión profética, se encontraría esta mujer con su Redentor, con su Salvador. Amén. Y por ese encuentro generaciones pasaron por esa puerta. Amén. Génesis 24 16-20 dice: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Recuerde
que cuando Eliezer iba de camino a cumplir la misión, él oró al Eterno y le pidió que le diera una señal de cuál era esa mujer. Y le dijo: Señor mío, que la mujer que sea la esposa para Isaac me dé de beber de su cántaro. Pero no solamente eso, sino que también le dé de beber a los camellos. Wow, Rebeca vino al pozo e hizo lo que él le pidió al Eterno como una señal profética de que ella era la escogida. Pero ¿qué dice Hebreos 13:1? Dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ese por ahí estuvo muy bueno. Se lo voy a volver a leer. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque en ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Eso es maravilloso. La actitud de Rebeca está mostrando lo que dice Hebreo. Una actitud del corazón de nobleza, de servicio. Y el Padre dice en su palabra que está buscando hombres y mujeres que tengan esa actitud en el corazón, que sea generoso, que sea hospitalario, que sea capaz de amar a los demás sin condición. Amén. Así debe ser la novia de Yeshua HaMashiach. Ser capaz de amar a los demás como se aman a sí mismos. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Yuhei Baihei aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así estaba preparada Rebeca, y así debemos estar nosotros preparados, porque no sabemos qué es lo que el Padre tiene deparado en nuestro camino. Él nos mostró el allá, pero no nos ha mostrado el trasegar. ¿Me explico? Los 10 camellos fueron el primer regalo. Luego le llevó 2 brazaletes de oro. Y esos brazaletes fueron puestos uno en cada uno de sus brazos. ¿A qué está haciendo referencia los brazaletes? A las 2 casas de Israel. La novia es Israel. ¿Cuál Israel? ¿O cuáles son las 2 casas de Israel? La casa de Judá y la casa de Israel. Pero ¿cuál es la casa de Israel? Tiene otro nombre. ¿Cuál es? Efraín. Entonces, ¿hacemos parte de ese propósito o no? Por supuesto que sí, porque nosotros somos parte de esas 10 tribus que fueron esparcidas. Nosotros somos esa segunda casa que conforma la novia de Yeshua HaMashiach. Y también los 2 brazaletes estaban representando las 2 tablas de la Torá que han sido escritas en el corazón de la novia por la acción del Ruach HaKodesh. Amén. Pero también debía hacerse un pago. Y ese pago correspondió a medio ciclo de plata. Y el libro de Éxodo nos dice ese ciclo de plata, ese dinero, ¿para qué se usaba? Éxodo 30:12 dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yuhei Baihei el rescate de su persona. ¿Dará qué?
O sea, un pago por el rescate de esa persona cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Yuhei Baihei. Y conforme se debía de pagar, así también hubo que pagar ese medio ciclo para poder sacar de la esclavitud. ¿A quién? A Rebeca. ¿Qué dice Corintios 6:20? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Porque fuimos qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Yuhei Baihei en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yuhei Baihei. Para ellos había que dar medio ciclo para su libertad. Para nosotros se hizo un pago único y que no se puede cuantificar. Ese pago fue el derramamiento de la sangre de Yeshua, que nos compró y nos liberó de la esclavitud. Se pagó por Rebeca para que saliera de una tierra pagana. Y cuando Rebeca aceptó salir de esa tierra cananea y salir de su parentela e ir en busca de aquel hombre que iba a ser su esposo, tuvo la actitud que el Eterno demanda de nosotros cuando nos llama. Cuando Él nos llama a su reino, no podemos decir, ay, es que un día me voy a quedar aquí con los cananeos. Y mañana me voy para el reino. Ay, no, pero ahorita con los cananeos. Rebeca entendió el llamado. Se pagó el precio por su libertad para que saliera de una tierra idólatra. Y se fue derecho, recto, a cumplir con el propósito. El Eterno nos ha llamado. Yeshua pagó el precio. Debemos ir derecho y recto a cumplir con el propósito. Pero déjeme anunciarle algo que usted ya sabe y que debemos recordar. Y es que cuando Rebeca asumió la posición, y sin dudar lo fue, ella antes de llegar al lugar señalado pasó por el desierto. La ola, la ola. Gloria al Rey. Pasó por el desierto. A veces algunos quieren aceptar el llamado, pero miren, Jed, lamento informarles que hay que pasar por el desierto. Inevitablemente tenemos que pasar por el desierto. Ella no tuvo miedo de pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque confiaba en la provisión de su papá. Amén. Como nosotros, que tenemos un Padre sobrenatural, amén, vamos a temer pasar por el desierto si Él es nuestra provisión. Amén. Aleluya. Lo hizo. Bendito el Eterno. Cuando ella toma su decisión de irse, la familia la bendice y ella sale a su viaje hasta llegar al encuentro con su amado Isaac. La tradición hebrea dice que mientras que Eliezer se fue a buscar la novia, pues Isaías empezó a trabajar para organizar la casa. Gracias, mi amor. Cuando yo digo un nombre equivocado, recuérdese que tengo una lucha. Y entonces usted me recuerda, me enfoca otra vez, gracias. Isaac se puso ¿a qué? A preparar la morada, la casa, la vivienda, para recibir a la mujer con la que se iba a casar. Juan capítulo 14, verso 2 dice: en la casa de mi padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Si usted sigue leyendo la escritura, se va a dar cuenta que desde que Eliezer salió a buscar la que sería la esposa de Isaac, no se vuelve a mencionar a Isaac para nada. Él sale completamente de la escena. Y si miramos lo que hizo Yeshua, cuando él se fue a preparar la morada, pues Yeshua sale de la escena. ¿Y cuándo lo volveremos a ver? Cuando nos encontremos primeramente con él en el levantamiento. Y después nos casaremos. Mateo 23:39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, ¿dónde está? Glorifícalo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El encuentro, veamos ese encuentro de Isaac con Rebeca. Dice por allá en el verso 53 que Isaac estaba meditando. Lo que quiere hacer referencia a la escritura es de que él se encontraba orando en ese momento. Amén. Cuando vio a lo lejos que venían los camellos, entonces él supo: llegó mi esposa. Él todavía no sabía quién era, pero sabía que le traían la esposa. Entonces dice la escritura que él salió al encuentro de aquella mujer que sería su esposa. Y Rebeca iba en el carruaje y ella ve a lo lejos a ese hombre alto que brilla de una forma especial. Y ella supo que era Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué brillaba Isaac? Porque estaba en Sión lleno de la gloria del Eterno. Y cuando ella lo ve de lejos, ella ve esa hermosura de hombre y dice: ¡wow! ¡Este es el mío! Y ella, cuando lo ve así todo bello y hermoso, ella tímidamente se cubre el rostro con su velo. ¿Por qué? Isaac, que era el novio, era el único que podía retirar el velo del rostro de la novia. Y la palabra nos enseña que Yeshua fue el único que pudo quitar el velo de nosotros para poderle ver. El verso 62 dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. En hebreo, esta expresión del viviente, esta expresión de vino en su venida, es algo que ha sido muy discutido porque no tiene como mucha estructuración, que pueda decirse que Isaac vino en su venida. Pero veamos a qué tiene esto referencia. Acabamos de leer que él venía del pozo del viviente que me ve. ¿Y por qué es tan especial o tan particular que diga de dónde o dónde estaba o de dónde venía? Porque es el mismo lugar
donde el Eterno, representado por un malaj, se le apareció a Agar. ¿Se acuerdan? Cuando él se le apareció para decirle, así se llamaba ese lugar, exactamente, el pozo del viviente que me ve, donde se había manifestado el Eterno en forma de un ángel, de un malaj, a Agar, un lugar, una puerta dimensional, donde el Eterno se comunicaba, y ahí se encontraba este hombre, Isaac. Ahora entiende por qué cuando Rebeca lo ve venir, ella dice, qué hermosura de hombre. Estaba lleno de la presencia del Eterno. Génesis 16, 13 al 14 dice, entonces llamó el nombre de Yuhei Baihei, que con ella hablaba, tú eres Elohim que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Ahí es donde se le apareció a Agar. Al final de los tiempos, la profecía del profeta Abdías nos advierte que justamente en el Negev, en los montes de Esaú, habrá una batalla. ¿Usted ha oído hablar de esa batalla? ¿Cómo se le conoce a esa batalla? Y esa batalla está escrito en la profecía, la ganará la casa de Jacob. Abdías 1:1 dice, visión de Abdías, Yuhei Baihel, el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Elohim, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Así que ese lugar donde se comunicó el Eterno con Agar, donde estaba orando Isaac, hablando con el Padre, es el lugar marcado, una puerta dimensional, donde habrá una batalla de los últimos tiempos que será ganada por la casa de Jacob, y el Eterno volverá a ganarle a sus enemigos. Y también el profeta Isaías nos anuncia que el Mashiach vendrá al encuentro con la novia desde Edom, la tierra de Esaú, ciudad de Edom. Isaías 63, 1, 2 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Donde el Eterno se manifestó a Agar, donde Isaac estaba hablando con el Padre, esa dimensión, ese portal extraordinario que comunica el cielo con la tierra. En ese lugar, Yeshua estará. Y lo dice claramente Isaías cuando habla de su vestido rojo hermoso. ¿Quién eres? Y entonces está diciendo, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Y le dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? El que pisa las uvas, porque sus vestidos estarán manchados de la sangre de todos sus enemigos en la batalla que vendrá. Amén. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! Por eso es tan interesante la expresión en Génesis 24 que dice que Isaac vino en su venida desde el encuentro al Negev. Isaac y la historia de Isaac, la historia de la búsqueda de su novia es extraordinaria. El Eterno nos está hablando en su palabra
Cuando yo estaba leyendo los textos de esta mañana, y yo decía, definitivamente, todo lo que fue, será. En el pasado, todo lo que fue, será. ¿Por qué? Lo dijo Salomón, porque no hay nada nuevo debajo del cielo. Ahora, entendemos o afianzamos una vez más por qué es imposible separar la Torá en dos libros. Porque lo que aconteció allá profetizaba de lo que iba a venir y de lo que aún vendrá. Y lo estamos viendo. El Eterno escribió el fin desde el principio de todas las cosas. Por lo tanto, no hay nada nuevo. Podemos ver que sin lugar a dudas, Isaac tipifica al Mashiach. Y Rebeca tipifica a la novia, a la Calá. Ese encuentro de ellos dos y su posterior matrimonio provocó que Rebeca se convirtiera en madre de miríadas de descendientes. Y es considerada una de las madres del pueblo de Israel. Y representa a la novia que ha sido sacada de las naciones paganas. Y más adelante podríamos hablar o seguir estudiando de cuando Jacob se conoce con Raquel. Y se produce el encuentro final de las dos casas de Israel. Donde lo encontramos en Juan 15:16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nos ha puesto para llevar fruto. Yo lo voy a repetir despacito. Nos ha puesto para llevar fruto. Amén. Amén. Dice que nosotros jamás lo elegimos. Isaac jamás eligió a Rebeca. Rebeca jamás eligió a Isaac. Fue el Eterno el que eligió a la Calá para su hijo. Amén. De igual manera nos eligió a nosotros como la novia para su hijo. Amén. No hay alguien que pueda gozarse de saber que aunque andaba en un pueblo cananeo, desde el principio de todas las cosas, el Eterno eligió para que fueses la novia de Yeshua. Eso es extraordinario. Amén. Fuimos predestinados. Amén. ¿Para qué? Para llevar fruto. Amén. Ahí donde los decibeles. Fuimos predestinados para ser la novia de Yeshua. ¿Pero para qué? Para que llevemos fruto. Amén. Para que llevemos fruto. Amén. Para que el fruto que demos no solo lo entreguemos y ya, sino que el fruto permanezca. O sea, demos fruto todos los días de nuestra vida. Amén. Y entonces cierra el texto diciendo que si tú das fruto todos tus días, pídele al Padre soberano y
obediente por un mes y eso no me llegó nada. Ya me cansé. Mejor me voy a pachanguear otra vez. Ya me aburrí. ¿Pero qué estoy diciendo? Escúchelo y anótelo. Juan 15:16. Cuando se sienta usted cansado, como que, ay no, qué pereza, ya no. Juan 15:16. Mi corazón escuchó. Está grabado. Mi mente ahora lo entiende, lo repite. Por lo tanto, obedece. Amén. Llevar fruto todos los días, que mi fruto permanezca. Amén. No solo me basta con ser la novia. Amén. Esa novia tiene una función. Y en la medida que damos fruto y permanecemos en el fruto, nos están limpiando, nos están adornando, adecuando. Nos meten en los aceites, nos embellecen, nos engalanan. Para ese glorioso momento de que así como Rebeca a lo lejos vio al hermoso Isaac y se cubrió el rostro toda pudorosa. Ay, porque ese es el mío. Ella ya estaba lista. Pasó por el desierto. En obediencia soltó lo que el Eterno le dijo que tenía que soltar: tu casa, tu parentela y tu tierra. ¿Estamos listos nosotros? Amén. ¿Hemos soltado nuestra casa, nuestra tierra y nuestra parentela? Amén. ¿Hemos soltado los argumentos de una cultura contraria, pagana, que siempre está dispuesta a tendernos a desobedecer la palabra del Eterno y al Eterno mismo? Amén. ¿Nos estamos embelleciendo, hermoseando para Él? Amén. Que el velo sobre nuestro rostro no sea el velo de la hipocresía, sea el velo del pudor ante mi Hacedor. Amén. El velo del pudor ante mi amado, que vendrá cantando sobre los montes. Amén. Dice la palabra. Amén. ¿O usted cómo se puso cuando se fue a casar? Oh, ya lo dijo. Pero y entonces, hasta la vitaminita se tomó para que le fuera bien. Pero o no. Eso se decoró, se afeitaron, se peluquearon, las mujeres tuvieron cuidado de que todo estuviera en su lugar. ¿Se imagina una novia llegar a la boda toda con pelos donde no debe? No. Tanto él como ella se dedican tiempo para llegar bellos. Es un momento importante. Nosotros hemos pensado en eso. Nos estamos embelleciendo para llegar súper hermosos a ese momento extraordinario cuando veamos cara a cara a Yeshua antes de la boda. El rey ya ni arruga. Aleluya. Démosle alabanza a nuestro Abba Kadosh. Sosténlo. Dile a Él: mi vida es para ti. Me estoy engalanando, hermoseando, purificando en tu palabra, en tu Torah. Cada día busco caminar más en tu intimidad, en tu obediencia, conocerte más a ti, saber más de ti, Padre mío. Camino hacia tiempo, camino hacia ese momento, hacia el momento donde sea levantado y pueda verme cara a cara con Yeshua. Padre, guíanos en nuestro caminar. Guíanos para que la obediencia de nuestro corazón sea cada día mayor. Que los argumentos de una cultura ancestral contraria, pagana, no se vuelvan en contra nuestra para convertirnos en rebeldes, desobedientes, sino que podamos realmente ser lavados y purificados y poder vivir por tu Torah, poder
agradecer que tú nos escogiste y darte fruto constante cada día de nuestra vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach.